Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social, a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Vamos a abrir la palabra del Señor en Daniel capítulo 7. Vamos a ver este capítulo. A raíz de toda esta situación que se viene sucediendo en el Medio Oriente, ¿no? Y toda esta situación que estamos viendo en las noticias, que estamos viendo la guerra, que estamos viendo algunos países árabes encabezados en este momento por Irán, atacando al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, todo esto tiene un cumplimiento profético de lo que dice la palabra del Señor que ha de suceder, ¿no? Entonces yo quiero, pues, hoy referirme como a esta palabra, referirme a lo que dice proféticamente Daniel, porque Daniel es como un libro profético. Conocemos que en la Biblia están los profetas mayores y los profetas menores. No se les llama menores porque sean menos importantes, sino por la dimensión de sus libros, ¿no? Que son una página, 2, 3, 4 páginas, como es el caso de Ageo, Abdías, Nahum, que son corticas las profecías, mientras que los profetas mayores son más extensas, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores, ¿no? Entonces, uno de ellos, Daniel, ustedes conocen el profeta Daniel, que Daniel fue un hombre íntegro, un hombre ejemplar, un hombre que desde muchacho fue llevado cautivo al imperio babilónico y desde allí él se comprometió no contaminarse con lo que pasaba allí en ese reino, todo el pecado pues que se practicaba en el reino babilónico, en el imperio babilónico que era el imperio de en ese tiempo Nabucodonosor, ¿no? Entonces, el libro de Daniel, como para darles claridad, está dividido en dos partes, ¿no? Del 1 al 6 y del 7 al 12, ¿sí? Del capítulo 1 al capítulo 6 se enseña principios para la vida, principios que debemos tomar de Daniel y de sus amigos que estuvieron allí comprometidos con Dios y muestran con sus vidas ese compromiso. Pero ya del capítulo 7 hasta el 12 se habla desde profecías que tienen que ver con el último tiempo, ¿no? Aunque Daniel capítulo 4 también habla acerca de una profecía para el último tiempo,
en la vida de Nabucodonosor, de lo que le pasó, la experiencia que tuvo Nabucodonosor. Pero en los capítulos 7 al 12 se habla más como de lo que ha de suceder en el último tiempo. Y pues a veces a nosotros nos da como pereza acercarnos a los libros proféticos porque son una serie de metáforas, una serie de simbología que a uno como que le aburre ver tanto símbolo y tanta cosa que ve allí en la Biblia y no entiende, ¿no? Y es mi obligación como pastor poderte mostrar qué es lo que quiere decir esa profecía, qué es lo que quiere decir la palabra. El libro de Apocalipsis está basado en gran parte en este libro de Daniel, ¿no? Muchas cosas que el Señor le dijo a Juan para escribir el libro de Apocalipsis se las había dicho muchísimos años antes, siglos antes, a Daniel cuando estaba allí en Babilonia y Persia, que fueron los imperios donde estuvo Daniel. Entonces dice la palabra aquí, en el versículo 1 del capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ¿no? Belsasar fue quien sucedió a Nabucodonosor, ¿no? Dice, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. O sea, mientras él estaba durmiendo, empezó a tener unas visiones, porque es una forma en que Dios habla, ¿no? A través de visiones y sueños. No todos los sueños son de Dios, ni necesariamente todas las visiones vengan de Dios, ¿sí? Pero muchas veces Dios utiliza ese lenguaje de los sueños y las visiones para podernos hablar a nosotros. ¿Por qué el Señor habla a través de esos medios? Porque son medios que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Entonces, muchas veces no podemos nosotros programar los sueños y mucho menos las visiones. Son cosas que nos vienen de repente y empezamos a ver como una película de lo que está pasando, ¿cierto? Y eso pues es otro tema que más adelante les explico a más profundidad. Pero aquí dice la palabra que Daniel tuvo un sueño y visiones, ambas cosas, sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, o sea, mientras estaba acostado durmiendo. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces Daniel, dice el versículo 2, dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, ¿no? Entonces aquí comienza la película, pues, la película de Daniel. Lo que el Señor le proyecta en su mente y sobre todo en su espíritu para que él hable para estos últimos tiempos. Entonces dice que él estaba mirando, ¿cierto? En la visión de noche. Cuando usa la Biblia la palabra mirar, está hablando de poner atención, contemplar algo con mucha atención. O sea, él se puso a mirar esta situación que estaba presentándose en ese sueño y esa visión, la vio con mucha atención. Y dice que vio ¿qué? ¿Qué fue lo que vio? 4 vientos, ¿no? Entonces, para comenzar, voy a hablarles de varios cosas que usa la Biblia como símbolos y números para describir unas verdades espirituales. Entonces el 4 en la Biblia, ¿de qué habla? El 4 en la Biblia habla del mundo en general, ¿no? Habla de como los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Y de ahí en adelante, cuando usa la Biblia el 4, normalmente tiene que ver con algo global, ¿sí? Algo que tiene que ver con el mundo entero. Y dice que aquí los 4 vientos, como hablando de los 4 puntos cardinales del cielo, combatían ¿dónde? En el gran mar, ¿no? Entonces el gran mar tiene 2 significados. Uno significa el mar Mediterráneo, que es muchas veces como los israelitas se refieren al mar Mediterráneo, el gran mar o el mar grande, ¿cierto? En varias citas bíblicas que no quiero como entrar en eso, muestra cómo citan el mar Mediterráneo como el mar grande. Pero el mar también tiene otra representación en la Biblia y es la confusión, ¿no? La confusión, la convulsión del mundo, ¿no?
Y como les digo, Daniel va muy paralelo a Apocalipsis, sobre todo este capítulo va muy paralelo con Apocalipsis 7, 13, 17, esos capítulos que hablan sobre estos mismos sucesos, ¿no? Y el mar está diciendo, va a haber un tiempo de mucha convulsión en el mundo, está diciendo. ¿Y de dónde es que han surgido normalmente los imperios? ¿De dónde han surgido muchas veces los imperios? De esos tiempos de crisis, de convulsión. Hay guerras, hay enfrentamientos y de repente se levanta un emperador y dice, no, aquí yo soy el que mando, ¿cierto? Y como que trata de poner orden a todo ese desorden que hay en el mundo. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que en el último tiempo va a haber esa clase de convulsión. Y una de las cosas que nosotros hemos venido viendo aquí en el mundo, ¿sí? En el mundo que estamos viviendo hoy en día, es una gran convulsión, ¿cierto? Vemos protestas, vemos la gente tirando piedra, la gente revolucionándose, pero de una forma como peor de lo que ha sido antes, ¿cierto? O sea, eso ha sucedido, han habido guerras, han habido desastres, han habido diferentes situaciones, pero como están sucediendo hoy tan seguido y tan repetido y en todo el mundo, no se había dado antes, ¿cierto? Entonces estamos llegando a un tiempo como cuando uno pone el agua en la estufa y empieza a calentarse hasta que, ¿qué? Hasta que herve, ¿cierto? Hasta que empieza a ebullir esa agua y empieza casi que a regarse. Así es como la situación en que estamos llegando nosotros. Vamos a llegar a un punto, podríamos decir, de ebullición, ¿cierto? De convulsión en el mundo. Y dice la palabra en el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, ¿no? Entonces aquí empieza algo como misterioso, ¿no? Como enigmático, pero está hablando acerca de algo que tiene que ver con lo que pasa en la tierra. Entonces, ¿de qué habla esto? Entonces, en la misma Biblia empieza a explicar de qué se trata. Dice, la primera bestia, que está hablando como de hombres y reinos, ¿cierto? Sobre todo hombres que no tienen a Dios en su corazón, sino que se levantan en su propia soberbia y traen dominio y opresión sobre los pueblos, ¿cierto? De eso es lo que está hablando, ¿cierto? Las bestias normalmente están hablando tanto de esos hombres como de los reinos que ellos representan, ¿sí? Una bestia en el sentido bíblico es como un sistema de gobierno, pero sin Dios, ¿cierto? Y dice, la primera era como león, la describe Daniel. La primera era como león y tenía, ¿qué? Alas de águila, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿qué es el león y qué es el águila? El león, decimos, es el rey de la selva, ¿cierto? Y el águila dentro de las aves es como el ave más poderosa, ¿cierto? El águila. Entonces, ¿de qué está hablando eso? De un imperio muy poderoso, ¿no? Que se levantó en el mundo. Y este es un imperio en el que Daniel vivió, que es el imperio babilónico, ¿no? Está hablando del imperio babilónico, porque dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las alas son para extenderse, ¿cierto? Y de un momento a otro como que Dios le impidió que se extendiera más, ¿sí? Llegó hasta cierta extensión ese imperio y como que esa extensión se frenó. Y dice, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, o sea, se puso derecha, ¿cierto? Sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Está hablando del emperador Nabucodonosor. Recordemos que en el capítulo 4 habla de que él fue humillado como una bestia, ¿cierto? Que llegó a comer la hierba, la hierba que comían los animales, y él de repente tuvo un arrepentimiento y dijo, sí, el Dios de Daniel es el único Dios. Tuvo que reconocerlo, y cuando él reconoció que Dios es el verdadero Dios, Dios lo volvió a levantar, ¿cierto? Entonces, aquí está hablando de que este emperador se levanta como un hombre, ¿cierto? Y le dan un corazón de hombre, o sea, un corazón ya
humillado delante de Dios. Luego dice, ahora habla de la segunda. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, ¿no? Y ese oso está hablando de otro imperio. El primer imperio es el imperio babilónico. Y el segundo imperio es el imperio medo-persa, ¿sí? Que existió después del imperio babilónico, ¿cierto? Y dice, semejante a un oso, porque el oso es un animal fiero, es un animal pesado, ¿cierto? Que cuando se para sobre sus patas es pavoroso, ¿cierto? Es un animal muy grande y que destroza todo, porque dice aquí, la cual se alzaba de un costado más que del otro, o sea, como torcido, ¿cierto? Como de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne, ¿cierto? Entonces, ¿qué está hablando ahí? Como de un imperio que se levanta junto, pero viene en dos, ¿sí? Una parte más levantada que la otra. Está hablando de los medos y los persas, ¿sí? Por eso se llama el imperio medo-persa, ¿sí? Pero los medos fueron el imperio más antiguo y los persas el imperio más nuevo, pero más fuerte y activo, y los medo-persas más antiguo y más pasivo, ¿cierto? Entonces uno más alzado que el otro, por eso lo describe de esta manera. Y 3 costillas entre los dientes, está hablando de los pueblos que ese imperio empieza a poseer y empieza a destrozar, y dice que le dijo el Señor, levántate y devora mucha carne, o sea, causa destrozos en el mundo, ¿no? Que eso fue efectivamente lo que causó el imperio medo-persa. Y si tú te das cuenta, cada uno de estos imperios que estoy mencionando tuvieron su foco de acción ahí cerca al mar Mediterráneo, ¿no? De pronto cuando Daniel lo habló, todavía algunos no habían siquiera surgido, pero iban a surgir e iban a tener, como se dice, injerencia ahí en ese foco central que era el mar Mediterráneo. Después, dice el versículo 6, después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, o sea, otra bestia, ¿cierto? Semejante a un leopardo. ¿Ustedes conocen al leopardo? Al leopardo, ¿sí? Que es así como manchadito, ¿cierto? Eso, el leopardo, claro que en otras versiones dice que un tigre, algo así, con 4 alas de ave en sus espaldas. O sea, este no tiene 2 alas, sino tiene 4. Y este está hablando del imperio griego, que tuvo una extensión mayor todavía, ¿no? Que se extendió más aún que los persas, tremendo, en el tiempo de Alejandro Magno. Y dice, 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio, hablando de unos reyes fuertes que hubo en ese imperio y gobernaron allí. Luego dice, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia. Entonces aquí ya viene una situación diferente, ¿no? Hay 3 bestias que está mencionando, Babilonia, el reino de Medo-Persia y el reino de Grecia, pero ahora viene una 4ª bestia. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿no? O sea, mira que es tan diferente y tan espantosa y tan monstruosa, podría decir, esa bestia, que no la compara con ningún animal, ¿sí? El otro dice que es un león, que es un leopardo, que es un oso, pero esta no dice es como tal animal, porque no lo podía describir con ningún animal, era un monstruo, ¿cierto? Era un monstruo. Y creemos que puede ser el imperio romano, ¿no? Cuando se levantó con dientes de hierro, ¿no? Dice, diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿no? Que habla acerca de 10 reyes que hubo en ese imperio romano, ¿no? Pero no está hablando solo del imperio romano histórico, sino de esto mismo que sigue,
que sigue existiendo hoy en día y que se va a manifestar con más fuerza. Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, que los cuernos en la Biblia son tipo o representación, símbolo del poder, ¿no? De poder. Los cuernos hablan de poder. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, un cuerno pequeño, salía de entre ellos, ¿sí? Salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados, ¿qué? 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, y dice, en ese versículo dice muchas cosas. Entonces, primero que todo, el número 10, ¿de qué habla? En la Biblia el número 10 es algo completo, algo que está completo, ¿no? Algo que ha llegado a su colmo, como cuando el Señor envió las 10 plagas a Egipto, ¿no? Eran 10 porque era el castigo completo que Dios le quería dar a ese imperio, a ese pueblo, ¿cierto? Entonces habla de algo completo. Pero dice aquí que surgió un cuerno pequeño, ¿no? Que está hablando de un hombre, de una persona, que surge con poder y aunque es pequeño en el principio, dice que cuando él sale fueron arrancados delante de él 3 cuernos de los primeros. O sea, ¿cuántos quedaron? Quedaron 7 cuernos y el cuerno pequeño, ¿cierto? Quedaron 7 cuernos de los 10 que había inicialmente. Amén. Entonces, ¿el 7 de qué habla en la Biblia? El 7, como dice la palabra allí en Génesis 1 y en muchos pasajes más, hablando del número 7, habla de la creación. Que Dios creó el mundo en ¿cuántos días? ¿Y qué hizo el séptimo día? Descansó, ¿cierto? Dice la palabra claramente que ese día lo santificó y reposó de sus obras. Entonces el 7 habla, no, algunos dicen que algo completo, pero no es así. El 7 habla de santidad, ¿cierto? De santidad. Pero ¿por qué aquí en este contexto se refiere a santidad? Porque no es en sí una santidad de Dios, sino como viene en el ambiente y lo que está propiciando este imperio perverso, está hablando de una aparente santidad, amén, de una falsa santidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el último tiempo va a haber una apariencia de santidad. Este gobierno va a mostrar una religiosidad, ¿cierto? Y una religiosidad que en un principio va a ser apuntada a toda clase de religión, ¿sí? Y este cuernito pequeño habla de un hombre que va a propiciar la libertad para adorar al Dios que tú quieras. Adora al Dios que tú quieras, ¿cierto? Pero está centrado entonces en una religión falsa, en una adoración falsa, ¿cierto? Entonces dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía, ¿qué? Ojos, tenía ojos. ¿Qué quiere decir que tenía ojos? Los ojos están hablando de mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento. Entonces mira todo lo que está diciendo aquí la palabra, ¿no? Este último imperio entonces se va a caracterizar, ¿por qué? Por primeramente mostrar algo de santidad aparente y a la vez mucho conocimiento. Y a mí me aterra todo el conocimiento que se está dando en el mundo a través de la internet. Ya, lo que antes a nosotros nos costaba ir a investigar en nuestra época las bibliotecas, ¿cierto? Teníamos que ir primero a la biblioteca para llegar con los datos y ahí sí hacer los trabajos. Ahora tenemos todo a la mano hasta en el celular, ¿no? Podemos entrar a internet. Ay, ¿qué quiere decir eso? De una vez en el celular, ahí están los datos. Entonces, dice la palabra aquí mismo en Daniel que en el último tiempo se aumentará el conocimiento, ¿no? Y este imperio va a ser caracterizado por tener mucho conocimiento, mucha inteligencia, y hoy se habla de la inteligencia artificial, ¿no? De muchas cosas llegando al tiempo, ¿no? Y dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba
grandes cosas. Y como vamos a ver más adelante, ¿cómo eran esas cosas que hablaba? Blasfemas. O sea, blasfemias contra Dios, ¿cierto? Cosas que insultan a Dios. Y yo no había vivido en una época tan blasfema como la de hoy en día, en donde las canciones o escuchamos la música y blasfeman abiertamente contra Dios, ¿no? Insultan a Dios en la cara, hacen actos blasfemos que ofenden a Dios, ¿cierto? Entonces vemos por ejemplo a Madonna haciendo rituales en sus conciertos, hace literalmente rituales de adoración satánica, mostrando una ofensa abierta, un odio contra Dios. Y muchos cantantes hacen esto mismo, actores hacen esto mismo. Hoy en día se están descubriendo tantas cosas que están haciendo estas personas en oculto, y que ya es tanto lo que hacen que ya no se puede mantener más oculto, ¿cierto? Entonces dice que este imperio se va a caracterizar por eso, por ser un imperio blasfemo. Dice, estuve mirando, dice el versículo 9, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre Celestial. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? Está describiendo el trono de Dios. Pero ¿cómo está describiendo el trono de Dios? Como un trono de juicio, ¿cierto? ¿Para qué se levanta el Padre? ¿Para qué se levanta Dios? ¿Para qué se muestra y se manifiesta en ese momento? ¿Para hacer qué? Juicio en contra de este último imperio que se ha de levantar en el mundo. Amén. Entonces vemos aquí en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, ¿sí ves? Dice aquí, el juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Amén. Entonces, ¿cómo describe esa escena del Padre? Esa escena de Dios. Miles, millones de personas, no dice en el original servían, sino adoraban. Esa es la palabra que usa literalmente en arameo, que fue escrito este pedazo de la Biblia, no en hebreo sino en arameo. Dice es adoraban. Millares de millares le adoraban y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué había en los libros? En los libros de Dios, en los libros del cielo, están escritas las obras de todos nosotros, todos los hombres. Amén. O sea, hemos oído acerca del libro de la vida, ¿cierto? Hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida, en el que cada uno de nosotros debemos estar inscritos, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos nosotros para estar inscritos en el libro de la vida? Recibiendo a Jesús en el corazón. Amén. Cuando nacemos nosotros físicamente, estamos escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Pero si nosotros no tomamos una decisión seria por Dios y decirle, Señor, ven a vivir a mi corazón y yo quiero nacer de nuevo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si yo no hago eso, ¿qué quiere decir? Que yo soy borrado del libro de la vida, porque no accedí a recibir a Jesús en mi corazón. Pero cuando yo accedo a recibir a Jesús en mi corazón, el Señor no me borra del libro de la vida, y cuando abra los libros allá en el cielo y lea todos los nombres, va a decir Manuel Aguilar. Ah, sí está inscrito en el libro de la vida. Luego tienes la salvación, tienes la vida eterna. Ven a gozarte con tu Señor. Amén. Y ese es un libro que existe en el cielo. Pero hay otros libros. Aquí no dice en singular, sino dice los libros fueron abiertos. Y los libros hablan ¿de qué? De obras. Y Dios va a juzgar a cada persona de acuerdo a sus obras. Amén. De acuerdo a lo que haya hecho o haya dejado de hacer y que Dios le había mandado hacer. Entonces dice el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea,
ese cuerno pequeño, estaba ya vociferando, miraba hasta que mataron a la bestia. O sea, ese imperio va a ser reducido, va a ser desmontado. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, ¿cierto? O sea, está hablando de la destrucción de este imperio. Y dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, ¿sí? Porque Dios le da permiso a estos imperios, le da permiso a estos reyes de gobernar y de hacer sus cosas hasta cierto tiempo. Porque yo te quiero decir algo muy importante. A Dios no se le escapa nada de sus manos. Amén. Puede que a nosotros sí, se nos vaya de nuestras manos el controlar las circunstancias, pero a Dios no. Este país no se ha salido de las manos del Señor. Y las cosas que tienen que pasar, pasarán hasta cuando Dios lo permita. Amén. Hasta cuando Él vea que es necesario que eso suceda. Y así pasó con este imperio. Dice que le habían quitado a los otros tres, le quitaron su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Mira, aquí lo dice claramente el versículo 12. Luego dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía ¿quién? Uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es ese hijo de hombre? Jesucristo el Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué escena está viendo Daniel ahora? Una escena ¿dónde? En los cielos. Él está viendo una escena en los cielos. ¿Y qué pasa en los cielos? Que se acerca Jesús, ¿a quién? Al Padre. Se acerca Jesús al Padre. Y ahora vamos a ver para qué se acerca Jesús al Padre. Dice la palabra, y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, ¿no? ¿A quién? A Jesús. El Padre le cede, el Padre le otorga gobierno, gloria y reino. Y dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le adoraran. Aquí dice sirvieran, pero es nuevamente la palabra en el arameo que dice le adoraran. Para que todas las naciones, o sea, a nivel mundial, ¿qué? Le adoraran. ¿Qué está diciendo entonces la palabra? Que después de ese gran imperio que va a hacer y deshacer y va a causar un caos tremendo en el mundo, al final va a venir el gobierno de Dios. Amén. Y ese es el gobierno que nosotros esperamos, el gobierno del Señor. Dice que va a venir. ¿De dónde surgieron todos estos imperios y el último imperio? ¿De dónde surgieron? De la convulsión del mundo, del caos del mundo, del desorden del mundo. Pero ¿de dónde viene el reino de Dios? Dice que descendió del cielo. Amén. O sea, del cielo viene el orden de Dios. Amén. Y dice el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, Daniel estaba ¿qué? Aterrado de todo lo que acababa de ver, todas las bestias y todas esas visiones tan terribles. Y dice el versículo 16, en ese ambiente profético, en ese ambiente celestial en el que estaba Daniel, dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿Quién era ese? Muy posiblemente un ángel, ¿no? Se acerca Daniel a un ángel en ese ámbito espiritual en el que estaba Daniel, en esas visiones y sueños. Se acerca a un ángel y le dice que le pregunte la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces, a partir de este momento, el ángel le empieza a interpretar a Daniel lo que está queriendo decir esa visión que acababa de tener. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? 4 reyes. O sea, hablando de reyes, habla a la vez de ¿qué? De reinos que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea, ¿qué está diciendo el ángel? Todos esos imperios se pueden levantar. Todos esos reyes se pueden levantar, pero al final de todo,
el que se va a levantar y nunca va a ser quitado es el reino de Dios, el establecimiento de Jesús el Rey, y Él es el que va a permanecer, ¿cuánto? Para siempre. Amén. Para siempre. Y dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que esa fue la que más le intrigó a Daniel, ese imperio, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Todo esto ya lo vimos, ¿cierto? Entonces dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra ¿contra qué? Contra los santos y los vencía. Esto es muy interesante. ¿Quién hacía guerra contra los santos? El cuerno pequeño, ¿cierto? ¿Quién es el cuerno pequeño en la Biblia? Lo que llama el Apocalipsis el anticristo, ¿no? El anticristo es el gobernante de ese último imperio que ha de cubrir todo el mundo. ¿Quién es el anticristo? Sabemos que es un personaje que va a gobernar a nivel mundial, totalmente poseído por Satanás, y que va a engañar a toda la humanidad, ¿cierto? A toda la humanidad. Y los santos, ¿quiénes somos los santos? Los que hemos creído en Jesús. Entonces dice que los va a atacar y los va a vencer. ¿Qué quiere decir los va a vencer? Que los va a perseguir. Amén. Dios le va a dar el permiso al anticristo de perseguir a la iglesia y perseguir a los hijos de Israel, ¿no? Que son los santos, los que han creído o hemos creído en el Señor. Amén. Va a haber una gran persecución. Dice, hasta que vino el anciano de días, escucha, porque eso no es eterno, no va a durar esa situación eternamente, sino tiene un tiempo nada más. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, gracias a Dios aparece el Padre, que es nuestro defensor. Amén. Dice, ¿y llegó qué? Y llegó el tiempo, y los santos, ¿qué hicieron? Recibieron el reino. Amén. O sea, ¿qué nos espera al final? No persecución, no muerte, sino reinar con Jesús en la tierra primero y luego en el cielo. Esa es la promesa que hace aquí el Señor a través de esta palabra. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, será terrible ese gobierno, el gobierno del anticristo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿qué? 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces serán 3 reyes, 10 reyes al principio, luego quedarán 7, y el anticristo, que es el cuerno pequeño. Y hablará palabras contra el Altísimo. Si te das cuenta que las grandes cosas que habla son blasfemias contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, porque los va a perseguir. Y pensará en cambiar, o sea, cuando se suba el anticristo, dice aquí, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir los tiempos? Las fiestas de los judíos, ¿cierto? O sea, las principales son la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y va a querer cambiar eso. ¿Por qué? Porque una de las obsesiones del diablo, ¿cuál es? Israel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de Israel Dios ha cumplido sus propósitos. Ha mandado sus patriarcas, ha mandado sus profetas, ha mandado los discípulos. Todos han procedido ¿de dónde? De Israel. El mismo Jesús procedía de Israel, ¿cierto? O sea, a través del pueblo de Israel Dios ha cumplido grandes ¿qué? Propósitos. Amén. Entonces por eso el enemigo tendrá la obsesión de acabar con Israel, ¿cierto? Y una de las cosas más sagradas y más importantes para el pueblo de Israel y que lo hace una nación unida son las fiestas. Entonces dice que el anticristo tratará de cambiar
los tiempos y la ley, o sea, la misma palabra de Dios. Y serán entregados en su mano, escucha, hasta tiempo, que habla de un año, tiempos, que habla de 2 años y medio tiempo. O sea, ¿cuántos años son? 3 años y medio. Amén. 3 años y medio. ¿En donde qué? Israel y el mundo va a ser entregado en las manos del enemigo. Pero se sentará el juez, y aquí en mayúscula quiere decir Dios, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Gloria a Dios. O sea, yo aquí estoy llegando al final. ¿Cuál es el final que nos espera? Victoria. ¿Cuál es el final que nos espera? Reinar, gobernar. ¿Qué te imaginas tú que es reinar? ¿Qué te imaginas tú que vas a hacer en el cielo? Porque eso es una pregunta muy importante que nos debemos hacer. ¿Cómo me imagino yo el cielo? Y muchas veces nos imaginamos gente con alitas, con una arpita en la mano y tocando toda la eternidad ahí al Padre. Es mucho más que eso, ¿sí? Sí vamos a adorar por la eternidad al Señor, pero vamos a servir por la eternidad al Señor. O sea, ¿sabes una cosa? A cada uno de nosotros que estamos aquí, que vamos al cielo, el Señor nos va a dar ¿qué? Cargos, funciones que cumplir. Allá nosotros no vamos a estar, como se dice, sentados ahí eternamente. No, vamos a estar cumpliendo oficios de parte del Señor en el universo, en toda la creación de Dios. Dios no creó todo lo que creó para tenerlo desocupado y sin oficio, sino para darle un propósito. Amén. Y tú, yo quiero decirte para terminar esta mañana, tú estás incluido en ese propósito. Tremendo. ¿Cómo te das cuenta de que esto es tan maravilloso, tan grande, tan extenso, que el Señor te ha preparado a ti para esos últimos tiempos? Y sabes una cosa, dice la palabra del Señor que hoy, digamos, yo puedo tener cierta edad, o puedo ser muy joven, o puedo ser muy anciano, pero en los cielos todos vamos a ser jóvenes otra vez. O sea, de un promedio más o menos de 35 años todos, ¿sí? Los niños de 35 y los más ancianos de 35. O sea, ¿cuál es esa edad? Más o menos la que tuvo Jesús, que es el momento más productivo del ser humano, en donde llega como a su plenitud y de ahí para adelante ya es cuesta abajo, ¿cierto? Pero esa edad es la que vamos a tener todos. ¿Por qué? Porque el Señor nos necesita en la máxima expresión de nuestra vida para poderle servir por la eternidad. Amén. ¿Y la eternidad qué quiere decir? Que no hay tiempo. O sea, ya no nos envejecemos. Por eso es que allá no sufrimos de hambre, ni de sed, ni de sueño, porque es un presente continuo. La eternidad es un presente continuo, en donde no hay un desgaste del cuerpo, sino donde estamos continuamente vitales para Dios. Por ejemplo, algo que me hablaba el Señor de la zarza ardiendo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la zarza cuando estaba ardiendo allá en el desierto y que Moisés vio la zarza que no se consumía? ¿Por qué no se consumía? Porque el fuego eterno de Dios estaba en la zarza y le impedía que se quemara y avanzara el desgaste de la zarza. Por eso era que no se consumía. Y así va a ser nuestra vida. En la presencia del Señor no nos vamos a consumir, no nos va a consumir el cansancio, no nos va a consumir la enfermedad, no nos va a consumir el sueño, nada nos va a consumir porque estamos en un eterno presente, como Dios es un eterno presente. Y dice la palabra, vamos a reinar con Él. Amén. Entonces, ¿cuántos se preparan para ese reino del Señor? Amén. De estar con Él. Amén. Queremos estar con Él. Y termina diciendo Daniel, aquí fue el fin de sus palabras, o sea, de lo que le dijo el ángel. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto, ¿dónde? En mi corazón. Y es lo que yo te invito esta mañana a hacer. Guarda esas cosas, ¿dónde? En el corazón, o sea, tenlas muy presentes y créelas. Eso es lo que quiere decir, no solamente quedarme callado y no contarlo, no, sino guardar eso en el corazón y decir, esto es verdad,
Esto es para mí. Estos destinos de estas cosas grandiosas que van a pasar en el mundo, puede que el mundo se desbarate y todo, pero el Señor lo va a volver a componer y va a darnos a nosotros el reino juntamente con Él. Amén. Bueno, les invito a que estén en pie. Vamos a orar. A darle gracias al Señor. Y ahí en el capítulo 8 es mejor todavía. Yo quiero compartirles, eso es en 8 días, compartirles esta palabra porque es muy especial todo lo que el Señor tiene allí para nosotros. Pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: yo quiero estar, Señor. Yo quiero estar contigo toda la eternidad. Hay un destino que tú le has marcado ya al mundo. Hay un destino que le has marcado a las personas que se han apartado de ti. Pero hay un destino muy específico que has marcado para nosotros los que hemos creído, para nosotros los que hemos esperado con confianza y con fe en ti, Señor. Es un destino de gloria, es un destino de victoria, no es un destino de derrota. No es un destino de tener los brazos caídos y el desánimo, sino tener, Señor, los brazos levantados y tener siempre, Señor, gozo en el corazón, sabiendo que tú cuentas con nosotros para grandes cosas, Señor. No solo lo que podemos hacer en esta tierra, porque aquí es probada nuestra fidelidad, pero en los cielos, Señor, tú también tienes muchas cosas para que nosotros hagamos allí contigo y reinemos juntamente contigo. Así que allí con tus manos levantadas, dile al Señor: cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero estar contigo en ese reino. Yo quiero estar contigo por la eternidad. Yo no quiero, Señor, quedarme en esta tierra y vivir, Señor, el desenlace que han de vivir las personas que no creen en ti y que han de tener una perdición eterna. Yo quiero vivir una vida eterna. Una vida eterna contigo, Señor, oh Dios. No ese destino de condena, sino un destino de gloria. Un destino de victoria, Señor, oh Dios. Y yo llamo victoria sobre cada persona que está aquí en este lugar, sobre cada persona que está conectada por la internet. Yo llamo victoria, Señor, y que cada uno de nosotros nos levantamos en esa victoria que tú ya ganaste para nosotros, porque tu palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor, porque tú fuiste el que enfrentaste todo el sufrimiento para que pudiéramos nosotros tener paz y ser incluidos dentro de este propósito de victoria del cielo, Señor, del Padre para nosotros. Y hoy recibimos ese destino, lo recibimos con fe y creemos que eso es lo que nos espera, Señor, una vida eterna al lado tuyo, haciendo una gran obra para ti. Te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por tu presencia y por moverte en este lugar soberanamente. Te doy gracias, Señor, oh Dios, por cada vida, Señor, por cada persona. Te doy gracias porque tú quieres para cada uno un destino bueno, Señor. Pensamientos de bien y no de mal, dice tu palabra. Pensamientos de paz y no de mal son los que tú has soñado, has tenido en tu corazón para cada uno de nosotros, los que te amamos, los que te anhelamos a ti, Señor. Te bendecimos hoy y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos abrazarnos unos a otros con el amor del Señor.